Bien, bueno, de nuevo, muy buenos días con todos. Gracias, Víctor, por conectarse. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tenemos Telling the Time. En este caso, hablamos con referencia a la hora, ¿ya? También es importante tenerlo como em, insertado en nuestro vocabulario. Aquí vamos a aprender de todo, ¿sí? De todo el vocabulario para después empezar ya a formar ciertas oraciones. Vamos a leer, Víctor, por favor, en inglés y en español. Ok, licencia. Clock, reloj. Watch, reloj de muñeca. Hour, hora. Minute, minuto. O'clock, en punto. Half past y media. Quarter past y cuarto. Quarter to, me- menos cuarto. Past, después de. Y, to, para o menos. Morning, mañana. Afternoon, tarde. Evening, anochecer. Night, noche. Ya, súper bien, Víctor. La pronunciación, ¿sí? Vamos a escuchar, ¿ya? Tenemos clock, watch, watch. A la W la vamos a pronunciar como si fuera una U, ¿ya? Y a la A como si fuera una O, watch. Tenemos hour, 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 minute, o'clock, half past, quarter past, ¿sí? Quarter past, como si fuera una O, quarter past. Quarter to, tenemos past, to, morning, afternoon, tenemos evening, evening y tenemos night. Súper bien, ¿sí? Esto también lo vamos a agregar al vocabulario, ¿ya? Y me olvidé de tomarles la lección de las clases anteriores. Bueno, eso lo vamos a hacer el día de mañana, porque siempre tenemos que empezar con la lección, ¿ya? Y le vamos a agregar también este vocabulario. Ahora, para preguntar la hora, sí, porque no estamos como haciendo referencia a la gramática, sino más bien como ya una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, what time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Sí, ¿y qué vamos a responder, Víctor? Lea, por favor, las respuestas. Ok. It's 1 o'clock. Es la una en punto. It's two. Ya. Two- ya. It's 2:30. Son las 2:30. It's 3:30. Son las 3:30. It's 5:15. Son las 5:15. It's quarter to eight. No, 8. Son las 8:45. It's 9:10. Son las 9:10. Ya, si nosotros nos damos cuenta, para decir la hora, yo voy a utilizar siempre it, ¿ya? Eso también tratemos de memorizar, ya como les digo, esto no lo estamos viendo como una regla gramatical, sino más bien para entender ciertas preguntas, porque si nosotros empezamos a utilizar todita la gramática, créanme que nos vamos a demorar altísimo, ¿ya? Y tenemos como unos, a ver, noviembre, diciembre, como unos 5 meses o hasta menos para poder socializar la gramática, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes pasen este vocabulario aparte y que lo estudien,
¿sí? Después ustedes ya van a ir entendiendo cuando ustedes vean o escuchan películas en inglés, cuando escuchan canciones en español, ustedes van a ir entendiendo por qué, porque esto ustedes ya lo fueron memorizando y de alguna manera van a sentirse familiarizados con estos términos, ¿ya? A ver, tenemos estructuras gramaticales, tenemos aquí para aprendernos, sí, vamos a leer, Víctor, sí, tenemos el ejemplo en inglés, que es más o menos como la estructura de aquí, ¿sí? For example, what time is it? Este es el ejemplo en inglés. ¿Qué hora es? La pregunta más importante, ¿sí? Después tenemos la estructura para responder. Sí, sabemos que tenemos que utilizar it. Luego vamos a colocar el número y o'clock si yo quiero decir en punto, ¿ya? Ahora bien, si yo quiero decir después de, por ejemplo, it, luego coloco el número, past, y luego voy a colocar también la hora, ¿sí? A ver, ¿dónde iba? Sí, tenemos aquí it's el número to antes de o menos de y la hora. Y tenemos at y la hora. Sí, vamos a leer estos ejemplos en inglés y la traducción Víctor. Ok. What time is it? ¿Qué hora es? Eh, bueno, it's 6 o'clock. Son las 6 en punto. It's 10 past 4. Son las 4:10. It's, eh, it's 13 to 3. Son las 3:20. I, I woke up at 7 o'clock. Me, des- me despierto a las 7. ¿Eran esos? ¿O eran los de abajo? Ya, casi no puedo encender el micro. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver estos ejemplos en contexto. Por ejemplo, aquí ya los resalté porque anteriormente yo ya socialicé con un curso, así nos dividíamos aquí por colores, pero debido a que solamente está usted, Víctor, vamos a leer todos los ejemplos, ¿ya? Empecemos, por favor, con ejemplos en contexto. Ok. It's 1 o'clock. Es la 1 en punto. It's 4 o'clock. Son las 4 en punto. It's 7 o'clock. Son las 7 en punto. It's 5:30. Son las 5:30. It's 7:30. No, pues era. No me acuerdo cómo se pronunciaba 12. En las 12. 5, Sí, no me acuerdo cómo se pronunciaba 12. 12, ¿Cómo? 12. No lo escucho It's bien. 12:30. ¿Me 12. escucha? ¿Se me escucha? Y sí, sí. Ya, repeat, please. It's 3:30. 12. 12, 12. 12. Ujú. Son las 12:30. It's 3:15. Son las 3:15. It's quarter to 10. 10. Son las 10:45. It's 10 past 10. 10. Son las 10:10. It's 5 past 9. Son las 9:05. It's 13 to inning. No, in. Son las 8:20. It's 13:05. 13:05 past 10. Son las 10:25. It's 10 to 6. Son las 6:10. It's 5 to 1. Es la 1:05. It's 11:15. Son las 11:15. It's 6:30. Son las 6:30. It's quarter to 4.
Son las 4 menos cuarto. Extreme past in, perdón, son las 8:20. It's 5 past 4. Son las 4:05. It's 10 to 7. Son las 7 menos 10. It's quarter past in. Son las 8:15. Listo, muy bien, gracias, Víctor. A ver, a ver. Bien, ya vimos un poquito de gramática. A ver, ya aquí culminamos. Ya, vamos a culminar hasta aquí. ¿Ya? Bien, en casita, pues, más allá de la gramática, vamos a aprender el vocabulario. Después nosotros, cuando ya vayamos a hacer oraciones, nos vamos a fijar aquí abajo en estas oraciones, ¿ya? Pero usted ya sabe que, por ejemplo, esas oraciones para decir la hora empiezan con it, ¿ya? Ahora bien, si yo quiero decir, son las 10:10, ¿sí? Coloco los dos números, pero coloco past, que eso está en la estructura, está en el recuadro, ¿ya? Por ejemplo, aquí abajo, si yo quiero decir, son las 4:05, ¿qué voy a colocar primero? El 5 y después el 4, ¿sí? Esa es la diferencia, que en el inglés como que se da la vuelta. Ya después nosotros ya lo vamos a ir entendiendo cuando vayamos a hacer oraciones. Sin embargo, para que no sea muy tedioso o como una información muy saturada, porque quizás se vayan a confundir después, primero, lo importante y lo ideal es que aprendamos el vocabulario. Cuando ustedes aprendan el vocabulario, cuando ustedes memoricen, ya estas reglas gramaticales se les va a hacer súper fácil de aprender y va a hacer también que se equivoquen ustedes al momento de realizar las oraciones. Quizás se confundan con la estructura de aquí abajo de las oraciones, ¿sí? Que ya les mostré, por ejemplo, las de aquí, ¿sí? Quizás se confundan, pero primero, antes de entender esa estructura, vamos a memorizar, perdón, el vocabulario, ¿ya? Eso entonces vamos a quedar hasta ahí con ese tema y vamos a continuar con nuestro maravilloso libro. ¿Ya? Empecemos. Me parece que ya se está visualizando. Esperemos. Ya, ahí sí. Sí, ya saben. Ya. Leamos, por favor, Víctor, en por lo demás. Por lo demás, sin embargo, mi aburrimiento no me perturbaba significativamente. A lo sumo por la Bar Mitzvahs, que solo exigía una memorización ridícula y, por lo tanto, solo conducía a un ridículo rendimiento en los exámenes. Y luego, en lo que a ti se refiere, por pequeños e insignificantes incidentes, por ejemplo, cuando te llamaban a la Torah y sobrevivías bien a este acontecimiento exclusivamente social. En lo que a mí se refería, o cuando te quedabas en el templo para el servicio conmemorativo y a mí me echaban, lo que durante mucho tiempo, al parecer por el hecho de que me echaran y por falta de una participación más profunda, me daba la sensación apenas consciente de que se trataba de algo inocente. Así era en el templo.
En casa era quizás aún más pobre y se limitaba a la primera velada de Ceder, que se convertía cada vez más en una comedia con ataques de risa. Aunque bajo la influencia de los niños que crecían, ¿por qué tuviste que someterte a esta influencia? Porque tú la provocaste. Así que ese era el material de creencias que transmitieron. Mas como mucho la mano tendida que señalaba a los hijos del zorro millonario que estaban en el templo con su padre en las altas fiestas. No entendía cómo se podía hacer algo mejor con este material de deshacerse lo antes posible. Deshacerse de él me parecía el acto más reverente. Más tarde, sin embargo, cambié de opinión y me di cuenta por qué se permitían creer que yo también te traicionaba malicio- maliciosamente a este respecto. ¿Realmente habías traído contigo algo del judaísmo que de la pequeña comunidad del pueblo? Parecía un gueto, no era mucho y se perdió un poco de la ciudad y en el ejército. Después de todo, las, las impresiones y recuerdos de tu juventud apenas eran suficientes para una especie de vida judía. Sobre todo porque no necesitabas mucha ayuda de este tipo, sino sobre todo porque no se te vaya, sino que eras de una estirpe muy fuerte y por tu persona difícilmente podían sacudirte las preocupaciones religiosas. Si no estaban muy mezcladas con las preocupaciones sociales, básicamente la fe guiaba tu vida era que creías en la corrección y condicional de las opiniones de una determinada clase social judía y, puesto que estas opiniones formaban parte de tu naturaleza, en realidad creías en ti mismo. Todavía, todavía había suficiente judaísmo en esto, pero era demasiado poco para transmitirlo al niño. Se marchitaba por completo mientras tú lo transmitías. En parte eran las impresiones de tu juventud que no podían transmitir, en parte tu tímida naturaleza. También era imposible hacer comprender a un niño exclusiva- excesivamente obse- observante por pura ansiedad que las pocas inmunidades que realizabas en el nombre del judaísmo, con una indiferencia correspondiente a su inanidad, inanidad, podían tener un significado superior para ti. Tenían un significado como pequeños recuerdos de tiempos pasados y porque querías transmitírmelas. Pero, pero como para ti tampoco tenían ya ningún valor. Solo podías hacerlos mediante la persuasión o la amenaza. Por una parte, esto no podía tener éxito y, por otra, como ni siquiera reconocías tu débil posición al respecto, de- debía de enfocarte mucho conmigo por mi apariencia ose- obe- obcecación, obcecación. No se trata de un fenómeno aislado. Ocurría algo parecido con gran parte de esta generación judía de transición
que emigraba del campo relativamente a un pisado, no, piadoso a las ciudades. Eso era evidente. Solo se añadía una suficientemente dolorosa a nuestra relación, a la que no faltaba agudeza. Por otra parte, debías creer en tu culpabilidad en este punto, igual que yo. Pero explicar esta culpabilidad por tu naturaleza y las circunstancias de épocas, no solo, no solo por circunstancias externas, es decir, no decir que tenías demasiados otros trabajos y preocupaciones como para poder ocuparte de esas cosas. De este modo tiendes a convertir tu indudable irreproca- irreprochabilidad en una acusación injusta contra los demás. Esto es entonces muy fácil de refutar en todas partes y también aquí. No se trataría de ninguna lección que deberías hacer dado a tus hijos, sino, yo- sino de una vida ejemplar. Si tu judaísmo hubiera sido más fuerte, tu ejemplo de judaísmo también habría sido más convincente. Lo cual, por supuesto, y de nuevo, no es en absoluto una acusación, sino solo una defensa contra tus acusaciones. Hace poco leíste las memorias de juventud de Franklin. Realmente te las, ya, realmente te las di a leer a propósito, pero no, como ironizaste por un pequeño pasaje sobre el vegetarianismo, sino por la relevancia entre el autor y su padre, tal como se describía allí, y la relación entre el autor y entre el autor y su hijo, tal como se expresaba por sí misma en estas memorias escritas para el hijo. No quiero destacar aquí detalles individuales. Ya, hasta ahí nomás, Víctor. Muchas gracias. A ver, también para que participe Mayerly, vamos a continuar con la lectura. ¿Listo? También recibí una cierta confirmación posterior de esta opinión sobre tu juidad a través de tu comportamiento en los últimos años, cuando te parecía que yo ocupaba más cosas judías como desde el principio tuviste aversión a cualquiera de mis ocupaciones y especialmente a la forma en la que me interesaba. También la tuviste aquí, pero más allá de eso, acabía esperar que hicieras aquí una pequeña excepción. Al fin y al cabo, era el judaísmo lo que agitaba aquí y por tanto también la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre nosotros. No niego que estas cosas, si hubieras mostrado interés por ellas, podría haberme hecho sospechar. No se me ocurre afirmar que soy de algún modo mejor que tú o a este respecto, pero nunca se llegó a probar. A través de mi meditación, el judaísmo se volvió aborrecible. Para ti, los escritos judíos ilegibles te propugnaban. Esto podía significar que insistías que en el judaísmo, tal como lo habías mostrado en mi infancia, era lo único correcto, que no había nada más allá en él, pero que insistieras en eso era difícil, concebible, pero entonces el asco, aparte de que en el principio no iba dirigido contra el judaísmo, sino contra mí.
especialmente. Personalmente, solo podía significar que conocieras conscientemente la debilidad de tu judaísmo y de mi educación judía. No querías, te lo recordaba de una manera y respondías a todos los recuerdos con un odio abierto. Por cierto, tu estima negativa por mi nuevo judaísmo era exagerada. En primer lugar, llevaba tu maldición dentro y segundo lugar, la relación fundamental con los semejantes era decisiva para el desarrollo. En mi caso fue fatal. Tenías más razón a tu aversión hacia mis escritos. Lo que había conocido para ti estaba relacionado con ellos. En realidad, aquí me había alejado de ti hasta cierto punto, aunque me recordaba un poco al gusano que pisoteado por el pie detrás se liberaba su parte delantera y se arrastraba hacia un lado. Estaba a salvo hasta cierto punto, respiré aliviada, la aversión que naturalmente sentía por mis escritos era bienvenida por una vez. Mi vanidad, mi ambición, sufrían por tu famoso saludo a mis libros. Ponlo en la mesilla de noche. Normalmente jugabas a las cartas. Cuando llegaba un libro, pero en el fondo me sentí bien, no solo por la malicia rebelde, no solo por la alegría ante una nueva conformación de fórmula que sonaba a ahora eres libre. Por supuesto, era un engaño, no era libre, o en el mejor de los casos, aún no lo era. Mi carta contra ti solo se quejaba de lo que podía quejarme en tu pecho. Era una despedida deliberadamente prolongada hacia ti. Salvo que, aunque forzada por ti, iba a la dirección que yo pretendía. Pero qué poco fue eso, solo merecía la pena mencionarlo, porque ocurrió en mi vida, de lo contrario se habría notado en absoluto. También porque dominó mi vida en la infancia como premonición, más tarde como esperanza e incluso más tarde, a menudo, como desesperación. Y dicto mis pocas pequeñas decisiones de un nuevo en tu forma, si quieres. Por ejemplo, mi elección de profesión, ciertamente que me diste total libertad a tu manera generosa en este sentido, incluso paciente. Sin embargo, también conseguiste el trato general de los hijos de la clase media judía, o al menos los juicios de valor de esa clase, lo cual fue indecisivo para ti. Por último, también influyó uno de tus malentendidos sobre mí. Siempre has considerado especialmente trabajador, por orgullo paterno, por ignorancia de existencia real, por conclusiones extraídas de mi debilidad, según tú, de niña siempre estaba aprendiendo y más tarde siempre escribiendo. Eso es irremutablemente cierto. Más bien, si se puede decir con mucha menos exageración que aprendí poco y no adquirí nada, es muy extraño que algo me haya apegado en los muchos años con memoria media y las peores facultades de comprensión. Pero en cualquier caso, el resultado global, el conocimiento y especialmente en la base del conocimiento es extremadamente miserable en comparación con el gasto de tiempo y dinero en medio de una vida exteriormente despreocupada y tranquila, especialmente en comparación con casi todas las personas que conozco. Es miserable, pero comprensible para mí. Preocupo por la afirmación espiritual de mi existencia de todos los demás que me resulta indiferente. Los alumnos de mi escuela secundaria de judía aquí son muy frías, pero apenas disminuidas, indestructibles infantilmente, indefensa animal y autosatisfecha, indiferencia de niño, es suficiente en sí misma, pero fríamente fantástica. No lo he encontrado en ningún otro sitio, aunque aquí también era la única protección contra la destrucción de mis nervios por el miedo y la culpa.
Solo me preocupaba por mí misma, pero de muchas formas distintas. Por ejemplo, como preocupación de mi salud, empezaba ligeramente aquí, allá. Surgía un pequeño temor sobre la digestión, la caída de cabello, una curvatura de la columna vertebral, etcétera, que aumentaba en innumerables gradaciones, terminando finalmente con una verdadera enfermedad. ¿Qué era todo esto? En realidad, no era una enfermedad física, pero no estaba seguro de nada. Necesitaba a cada momento una nueva confirmación de mi existencia. No tenía nada de mi poder real, incuestionable, único, solo claramente determinado por mí. En verdad, un hijo desheredado, naturalmente, también me volví inseguro respecto a lo siguiente, mi propio cuerpo. Crecí en altura, pero no sabía qué hacer con ello. La carga era demasiado pesada, mi espalda se torcía. Apenas me atrevía a moverme o incluso a hacer gimnasia. Seguía siendo débil, me maravillaba de todo lo que aún tenía a mi disposición como un milagro, como mi buena digestión. Eso fue suficiente para la pérdida, así se despejó el camino hacia la hipocondría hasta que la sangre salió de mis pulmones bajo el esfuerzo sobrehumano de querer casarme. Hablar de eso es más tarde. Lo que piso en Chowbor Palais, que solo necesitaba porque creía que lo que necesitaba para escribir, así eso también pertenecía a esta página. Puedo haber tenido bastante que ver, así que nada de eso fue resultante del trabajo excesivo. Como siempre imaginabas, hubo años en los que pasé más tiempo holgazaneando en el sofá en plena salud que tu vida, incluías todas tus enfermedades. Cuando te dejabas en mis momentos de trabajo, realmente era para tumbarme en mi habitación. Me rendí laboral Ya, totalmente. hasta ahí nomás, mi querida Mayerle. Muchas gracias, ¿ya? Cuando ustedes lean, chicos, todos los días van a ir aprendiendo, sí, sobre todo a ampliar, aparte del vocabulario en inglés que estamos viendo, también el vocabulario que en cada libro vayamos a estar leyendo, ¿ya? Algo que pasa es que nos estamos demorando mucho en leer nuestro libro, que apenas tiene 48 páginas, ¿ya? Sin embargo, es porque en algunas clases nos hemos pasado, entonces no hemos podido leer, pero esperemos que podamos concluir con este libro para empezar con otro, ¿ya? Algo que no me quedó claro de este libro, no sé en qué momento me perdí, y es que en este momento está hablando como si él fuera un hombre y al inicio como si fuera una chica. Entonces no sé en qué momento si se cambió de personaje secundario, no lo sé si a lo mejor ustedes se dieron cuenta, si me confirman o solamente yo estoy como un poquito perdida. Este sí se cambió de personaje. Me parece que ahora creo que habla el hermano de la chica, porque en sí es como una carta escrita por los propios hijos hacia el padre. Ujú. No sé en qué momento se cambió al chico, no sé si me perdí ahí un poquito. No me percaté, la verdad. Víctor, Pues sí, al parecer no solo es un personaje que era como la chica. Por eso es que creo que al principio hablaba como un chico y después pasó como a una chica también. Son como y dos ahora de nuevo personajes un chico. distintos, pero son dos personajes distintos, pero cambia muy repentinamente, que a veces es muy sutil. Claro que uno no se da cuenta, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí, hasta mi rendimiento laboral. Ahí vamos a empezar a leer, Víctor, obviamente la próxima clase, no esta, ¿ya? Y esperemos que de aquí a ver qué estamos, hasta el viernes podamos culminar, o qué tal si hasta el jueves podamos culminar con este libro de aquí, ya para no dejarlo inconcluso. Ya, entonces vamos a quedar hasta ahí, chicos. Gracias a los dos por conectarse, como siempre les digo, por no dejarme hablando sola, a Víctor y a Mayer. Nos vemos, chicos, el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, licenciada, cuídese. Ya, profe, Gracias, cuídese. chicos. Gracias.